Esteban Bayer, periodista integrante de las Mesas Patagónicas por la Memoria de los Fusilados de la Patagonia Rebelde. Esteban, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo gracias por estás? el tiempo, Esteban. Bueno, yo decía en la presentación que vos formás parte de las Mesas Patagónicas por la Memoria de los Fusilados. ¿Qué está pasando? ¿De qué se juntan? ¿Cómo es esa organización de esas mesas? ¿Cómo están trabajando? Bueno, les cuento, a raíz de las investigaciones de Osvaldo, sobre la Patagonia Rebelde, aquella masacre de 1.500 obreros peones rurales fusilados por el ejército argentino durante un gobierno constitucional, bueno, Osvaldo recuperó con esa investigación la verdad histórica, tan oculta durante más de medio siglo, que nadie Ujú. hablaba sobre eso. Y a raíz de esa obra de Osvaldo, con sus libros, la película La Patagonia Rebelde, se formaron en todas las ciudades, en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, donde ocurrió esa masacre, mesas de memoria, o sea, grupos de vecinos, de interesados, que empezaron a trabajar a raíz de la obra de Osvaldo por la memoria de los fusilados, rescatar los lugares históricos, las fosas comunes, volver a nombrarlos, a los dirigentes, a los peones fusilados, hacer memoria, un ejercicio de memoria hasta ese momento oculto por completo. Ujú. Entonces, ese trabajo de memoria es, nace a partir de la semilla que plantó Osvaldo. Eso fue creciendo y hoy está trabajando. Yo me acuerdo, Osvaldo, en una de sus ponencias hace muchos años, decía, en la Patagonia, en Santa Cruz, no hay un solo nombre ni un recuerdo por aquellos 1.500 fusilados. Hoy es completamente distinto. En Santa Cruz, en todas las localidades, en las ciudades, tenés, gracias a ese trabajo de las mesas de huelga, tenés monumentos, calles que recuerdan a los dirigentes, a los peones, tenés museos, un hermoso museo a Facón Grande en Jaramillo, tenés el rescate de los sitios históricos donde fueron fusilados y se supone que están los cuerpos de los fusilados. Hay un trabajo de memoria bastante fuerte. Y ahora, como siempre decimos, se recuperó la verdad, se está haciendo memoria y hace falta justicia. Y en Ujú. eso estamos. Contanos un poco, ¿qué tal, Esteban? Buen ¿Qué día, tal, buen día. Mario? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Contanos un poco, pues muy interesante. Se impulsa una causa judicial y se está determinando que hubo cierta sistematicidad entre estos crímenes y otros. Claro, en el trabajo nos dimos cuenta que no se había hecho justicia hasta ahora. ¿Qué significa esto? Se inició una querella eh, para establecer quiénes fueron los responsables de aquella masacre. Por supuesto que no se va a enjuiciar a ninguno de los responsables porque están todos muertos, evidentemente. Han pasado más de 100 años, de 1921, desde que ocurrió la masacre. Pero lo importante es establecer quiénes fueron los responsables. Y son las instituciones de nuestra sociedad, las que fueron responsables, las que ordenaron o permitieron esos fusilamientos. Está el Estado, que a través de la Presidencia de la Nación mandó las tropas, está el Ejército, que fue con las tropas para fusilar, está la sociedad rural, cuando los estancieros convocan al ejército para reprimir y van marcando a qué peones y a qué dirigentes había que fusilar. Y cabe eso, sí, la responsabilidad también en forma indirecta a aquellos que se callaron o que nunca investigaron. Está el Parlamento, el Congreso, que siempre se negó a, a formar una comisión investigadora, qué es lo que había pasado, a pesar de que hubo un proyecto de formar esa comisión, pero el Parlamento de la Cámara de Diputados en aquel entonces, dominada por los radicales, se opuso. La iglesia cayó, la justicia no hizo nada, a pesar de que hubo 1.500 fusilados, sin ningún, no había estado de sitio, no había nada, ¿por qué se fusiló esa gente? O sea, hay un cúmulo de componentes de nuestra sociedad que son, están involucrados directa o indirectamente. Y nosotros suponemos, creemos, exigimos
que a través de esta querella que se ha presentado se establezca las responsabilidades de aquellos que estuvieron involucrados en la masacre. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué es importante? Yo creo que la sociedad argentina se debe, como tantas otras veces, una limpieza, una autocrítica, un asumir sus culpas y sus responsabilidades. Siempre decimos, es hipotético, por supuesto, pero ¿qué hubiera pasado en nuestro país si en aquellas épocas, hace 100 años, se hubiese convocado a una comisión parlamentaria o una comisión del nunca más, como se hizo después de la dictadura, donde se establecieron las responsabilidades, se enjuiciaron a los responsables, y hasta ahora, hasta hace pocos meses, diría yo, era un tema en el que la mayoría de la sociedad argentina coincidía en el nunca más y de asumir esa cultura por la memoria. Hoy vemos que eso está como poros, se está abriendo con agujeros por todos lados por decisiones de un grupo de gente que está muy interesada en olvidarse todo aquello y reivindicar a los genocidas. Uh-huh. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Tal vez la historia hubiese cambiado, tal vez no, pero es hipotético eso. Pero yo creo que nos debemos esa respuesta para evitar futuras masacres como esa, porque recordemos, no fue bajo una dictadura militar, sino bajo un gobierno constitucional, como lo es este también. Uh-huh. Que, bueno, podríamos profundizar. Para mí este gobierno es constitucional, pero no es democrático, y podría explicar largamente por qué. Pero bueno, y lo comparamos con otras masacres, como la masacre de Napalpí, donde sí se declaró esa masacre perpetrada contra los pueblos originarios en el norte argentino, en Napalpí, que el año pasado se declararon crímenes de lesa humanidad. Y nosotros creemos que en la Patagonia, en los fusilamientos también se dan todas las condiciones para que se establezca que esos fueron crímenes de lesa humanidad que no prescriben nunca. Uh-huh. Sí, y bueno, si bien en una charla informal también se habló de la forestal, ¿no? Claro. Que habría vínculos. Porque no fueron hechos aislados, claro. No fue solo la Patagonia, sino que fue toda una cadena simultánea en poco tiempo de represión contra el movimiento obrero. No fue otra cosa que eso, fue la represión dirigida por los segmentos dominantes a través del ejército o las guardias privadas armadas que reprimieron el movimiento obrero organizado. Uh-huh. Como la Semana Trágica en Buenos Aires con la huelga de los talleres Bacena, después la Patagonia, está la forestal en el norte santafesino contra los hacheros, y si vamos bajando la escala, no son masacres tan grandes, pero sí numerosas las víctimas. Hay hechos desconocidos, como el de Cascallares en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hay una masacre también en Entre Ríos, en un 1 de mayo. Entonces, es toda una cadena de represiones que nosotros queremos hilvanar para que todos hechos se demuestre que estos no fueron hechos aislados, sino que fue una cosa sistemática. Un plan sistemático. ¿Se encuadra, Esteban, por lo que decís, pero para pasarlo en limpio, en crímenes de lesa? Absolutamente, absolutamente. Crímenes de lesa donde están involucrados los estamentos del Estado, a través de los gobiernos de turno, y los componentes de nuestra sociedad entera, porque eso es lo que tenemos que ver. Son crímenes de lesa humanidad involucrados por buena parte de la sociedad entera y que quedaron impunes. Uh-huh. Y de lesa humanidad porque no fue una represión organizada bajo un estado de sitio donde uno puede decir, bueno, legalmente se dieron las condiciones para que el ejército interviniera como fuerza de seguridad interna. No, esto a libre albedrío de la sociedad rural, de los terratenientes, del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. En una represión indiscriminada, sin juicio, sin establecer quién fue responsable de qué cosas,
y con una componente que volvemos a ver ahora con mucha nitidez, como nunca, con esta palabra novedosa, esta definición novedosa de los fake news, creando mentiras, responsabilizando como terroristas a peones rurales, a gente que se levantaba contra el orden constitucional porque quería hacer la revolución. No, era la peonada que exigía condiciones mínimas de trabajo. Y de condiciones de vida que ellos tenían que eran indignas y pedían lo mínimo para tener una vida digna, ¿no? Cualquier Entonces, semejanza con la actualidad, ¿no? Tiene ese doble valor, ¿no? y por eso creemos que esto no es algo aislado que pasó hace 100 años y no nos incumbe más. No, en absoluto, tenemos que ver las cosas paralelas, tenemos que ver hasta dónde van las medidas antirrepresivas de la ministra Bullrich, hasta dónde van los permisos que va dando en caso de que ella vea una amenaza al gobierno o al sistema constitucional. Los mismos mecanismos que se utilizaron hace 100 años para reprimir a los peones. Una supuesta conmoción interna, se decía que querían declarar un soviet en la Patagonia, después se denunció que eran todos agentes chilenos, una mentira probada absolutamente por la investigación de Osvaldo, porque los terratenientes dueños de esas tierras eran los mismos del lado chileno que del lado argentino. Uh-huh. Así que nosotros vemos paralelismos, similitudes, por supuesto con 100 años de diferencia, pero creo que son momentos en que se impone seguir adelante con ese juicio para que se declaren delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, de nuestra sociedad. Uh-huh. Y para eso, para detallar un poco, se presentó una querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, hace varios años ya, sí, acompañada después por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la gestión anterior, y acompañada también por familiares de fusilados que quieren saber qué pasó con sus antepasados, dónde fueron fusilados, dónde yacen sus cuerpos, quiénes fueron los responsables, quién dio la orden de matarlos sin juicio alguno. Entonces, aunque parezca mentira, hay descendientes, nietos, bisnietos de víctimas de los fusilamientos de la Patagonia que hoy quieren saber el destino de sus parientes y que están comprometidos en esta querella para establecer las responsabilidades. Me conmovió mucho una charla informal, ese encuentro tan lindo que tuvimos, donde con el nieto de Albino Argüelles, uno de los fusilados, estaba con las cenizas de la abuela, es decir, del líder la hija de Albino. La hija de Albino y la abuela. ¿No? Claro. Y él como nieto, la compañera de Albino, llevar las cenizas de ambas a la tumba de Albino, ¿no? Y verdaderamente es una reparación también más allá de lo jurídico, de lo legal, para los familiares, ¿no? Esto de saber dónde están. Esa frase que se repite a lo largo de nuestra historia, ¿no? ¿Dónde están? Absolutamente, ¿dónde están? Y sí, en el caso de Néstor Dafinotti, que es el nieto de Albino Argüello, les propongo que lo convoquen también a una charla para que hable, porque es conmovedora su historia, también el hecho por qué él decide juntar a su abuela y a su madre en una tumba que es anónima, que ahora están identificados con una cruz y con nombres y placas y todo eso, pero que está en la meseta, en medio de la meseta patagónica de Santa Cruz, en medio de la nada, que donde sopla el viento, donde hay matas, hay una fragancia de mata negra, y igual es un paisaje conmovedor, porque uno se transpone y se deja llevar por el tiempo y se imagina cómo fueron fusilados aquellos peones y dirigentes de la huelga patagónica. Uh-huh. Y así, ahí en medio de la nada, cerca de Gobernador Gregores, está la tumba. Así hay muchos sitios de memoria donde están identificados los sitios donde están enterrados
y tal vez uno de los más emblemáticos, el que tenga oportunidad de venir a ir a Calafate, ir a Estancia Anita, que queda camino al famoso glaciar, y ahí está Estancia Anita, donde fue el lugar de la peor masacre, digamos, donde mataron a la mayoría de los peones rurales, y donde todos los años, el 8 de diciembre, se celebra un homenaje muy conmovedor, y uno está parado ahí en medio viendo las montañas, la naturaleza, los árboles, los matorrales, y no cambió nada, no cambió nada, el lugar es exactamente el mismo. Uno pasa por la Estancia Anita, están los mismos galpones, se comparan las fotografías de aquel entonces con las de ahora, y es exactamente lo mismo, y los dueños siguen siendo los mismos. Claro, eso es lo que más duele. Contanos un poquito, porque es apasionante, más tratándose de don Osvaldo, tu papá. Sigue armando quilombo, el viejo, ¿no? Sí, lo que es el compromiso, mirá todo lo que dejó en marcha ya. Y acá Esteban y otros compañeros que también conocí, tuve el gusto, están ahí revolviendo los archivos. Contá un poco el laburo de reconstrucción. Hay cosas que no están publicadas en el libro, hay material que todavía puede seguir aportando, ¿no? Sí, es apasionante, ¿no? Desde que se fue Osvaldo, bueno, tengo la oportunidad de revisar sus archivos, que es inmenso, revisar la documentación, y uno va descubriendo cosas insólitas. Digo, Osvaldo sabía perfectamente dónde estaban sus papeles, los documentos, pero para nosotros y los compañeros que revisamos ese material, la verdad que uno encuentra tesoros, ¿no? Originales, cartas originales, testimonios, de todo tipo. Y realmente lo que hay que decir, aparte del material que tiene Osvaldo, que ayuda mucho, por ejemplo, en esta querella, en esta causa para que se declaren delitos de lesa humanidad, aportando documentos originales y todo eso, están también todos los trabajos posteriores de gente comprometida en la Patagonia y en todo el país, que siguieron investigando sobre el tema de la Patagonia. O lo que hace 50 años era una causa tapada, callada por completo, hoy en Santa Cruz es un tema permanente que se da se aprende en las escuelas, hay charlas en los colegios, es material obligatorio en quinto año, y hay todo un trabajo que se basa siempre, todo se basa en las investigaciones de Osvaldo. Uh-huh. Pero aparte de otros trabajos adicionales sobre la historia, hay una movida cultural que recuerda a aquellos peones y los fusilados, obras de teatro, música, tango, folclore, ballet, poemas, libros. Es una movida cultural muy importante donde muchos jóvenes también aportan lo suyo para ejercer esa memoria. Y les digo, revisar los archivos de Osvaldo es una cosa increíble, la documentación que uno encuentra, y bueno, ya tendremos oportunidad de hablar también de otros temas, que uno tiene la oportunidad de encontrar documentos históricos que uno los revisa, los tiene en la mano y dice, ¿y esto? Y de pronto se dan circunstancias, de casualidad o no, de encontrarse que esos documentos tienen actualidad, porque te encontrás con familiares involucrados, gente que se entusiasma a decir, pero esto lo escribió mi papá, o esto hace referencia a mi abuelo, esto tiene que ver con mi familia. Y ese rescate de esa historia es significativo para muchísima gente, sí, ¿no? Sí, y lo importante, ¿no? Contá un poco de en qué instancia está esta causa y en qué tribunal, dijiste, en Caleta Olivia. Claro. Y en qué instancia está? ¿Sumarial? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cuál es la foto de ahora? Bueno, se presentó la querella por 3 partes. La causa cayó en la Fiscalía de Caleta Olivia, que está en el norte de la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué ahí? Porque fue la primera denuncia que hizo una familiar de uno de los peones fusilados, que era uno de los acompañantes de Facón Grande, aquel mítico dirigente entrerriano
uno de los dirigentes de la huelga patagónica que operó en la zona norte y que lo fusilan ahí en Tehuelches, en Jaramillo, cerca del límite con la frontera con Chubut. Entonces, esa causa se radica, se denuncia en Caleta Olivia por el fiscal federal que está a cargo de investigar si hay, de recabar información, testimonios, documentos, y está en esa etapa que la Fiscalía está recogiendo este tipo de documentación para establecer si se dan las condiciones para iniciar el juicio de lesa humanidad. Ahora, en estos momentos, se están recogiendo testimonios, documentación. A mí me toca declarar pasado mañana, y también en estos días lo está haciendo Isabel Soto, la hija del máximo dirigente de la huelga, Antonio Soto, el gallego Soto. ¿La hija? La hija. ¿Cuántos años tiene? Es una mujer de edad, grande, ya, ¿no? pero bueno, era muy joven, y vive en Chile, porque Antonio Soto, cuando no quiere ser fusilado, obviamente se escapa, después de la última asamblea que se hace en Estancianita, justamente, donde tiene un debate increíblemente conmovedor con otro anarquista. Los dos eran anarquistas, con el alemán Schulz, y el alemán dice, si ustedes recuerdan la película, es el momento donde la asamblea de peones acepta rendirse a las tropas. Y Soto y los dirigentes dicen, no se rindan porque los van a matar a todos. Y el alemán Schulz dice, bueno, yo como buen anarquista voy a acatar la decisión de la mayoría porque no puedo ignorar el deseo de la mayoría y eso hay que acatarla, sabiendo que nos van a fusilar a todos. Y Soto dice, no, yo no soy carne de cañón que para tirarme a los perros, yo voy a seguir luchando, los compañeros se equivocan, yo voy a seguir luchando, y se va a Chile con un grupo de gente cruzando a caballo la cordillera. Ahí se radica, y bueno, ahí tiene años después a Isabel Soto, la hija que nos acompaña desde Chile, desde Punta Arenas, en toda esta causa, y se permiten esto. Isabel, en el fondo, lo repite siempre, yo descubrí la historia de mi padre a través de los libros de Osvaldo, porque no conocía esa faceta de Antonia, de mi papá, como dirigente sindical en las huelgas. Y cuando Osvaldo me va a visitar, me habla sobre el rol de mi papá y yo no le creí. Le dije que estaba mintiendo, que no era cierto. Osvaldo como que se asustó, dijo, ¿qué pasó acá? Y volvió después con los documentos. Y ahí con esos documentos le demostró a Isabel que su padre sí fue uno de los máximos dirigentes de la huelga, y ella descubrió la historia de su padre a través de los libros de Osvaldo y quedó está eternamente agradecida por recuperar esa parte de su identidad. Y qué importante es ese rescate de la identidad, otro tema tan actual, ¿no? Que se repite a lo largo de nuestra historia. Por eso que no son hechos históricos, aislados, que quedaron en el pasado, no, es una cadena que se sigue actualizando lamentablemente una y otra vez, ¿no? Y por eso es que Osvaldo no dejó de luchar nunca hasta el último momento, y bueno, nosotros tomamos la aposta de seguir su legado y seguir adelante, y creo que lo más importante ahora es seguir adelante con este juicio de lesa humanidad y demostrar también que no fueron hechos aislados, sino que fue un plan sistemático de grupos de poder que siguen teniendo el poder en nuestro país hasta hoy. Bueno, un trabajo súper importante de la actualidad, ¿no? Porque seguramente si repasamos esos nombres, ¿no? Se repiten en nuestra historia reciente. Esteban, gracias por el ratito para contar todo esto que vienen haciendo, que la verdad que, bueno, es muy importante. Así que estamos en contacto para seguir visibilizando cómo avanza, porque esperemos que avance. Bueno, sí, cualquier novedad que haya les aviso y nos ponemos en contacto otra vez. Dale. Les agradezco el tiempo que se hayan tomado y que nos permitieran hablar sobre esto. Gracias. Al contrario. Gracias a vos, gracias a ustedes.